Y amigos, vamos a rajar. Otra. Ya, entremos con todo, con el ciudadano. El ciudadano. Buenas noches nuevamente por Análisis Regional, este programa Requiem sin anestesia. Vamos a conversar con un gran amigo, un gran sociólogo, un gran profesional, Julio Ardiles, el ciudadano. ¿Cómo estás, Julito? No te veo muchas lunas desde la conferencia de prensa. ¿Qué novedades? Dice que está lloviendo en Arequipa terriblemente. Hola Liz, sí, en Arequipa y no solo en Arequipa, al interior de Arequipa también. Justo anoche regresado de viaje, estuve por el Cañón del Colca. Bueno, fui a trabajar, no he ido a hacer turismo, pero Nosotros siempre bien, estamos sí, chambeando, pues, amigos, siempre estamos en la sí. chamba, ¿no? De paso me gané con la fiesta de la Candelaria en Cabanaconde y anoche con la bueno, no la ayuda, sino el árbol, ¿no? La Y yunzada, bueno, ¿no? la yunzada, bueno, pero acá no le llaman yunzada, ¿no? Cortamonte, Pero creo bueno, que es en el igual, sur. ¿ah? La Cortamontes en el sur, yunza, pero tú que eres sociólogo, ilústrame, porque yo, tú a ver, sabes, ¿no? Tú eres sociólogo, a ver, en la explícame. zona del norte es la unsha, así Uncha, se le denomina, básicamente en la zona Cajamarca, de Piura. Ancash, perdón, de Amazonas, Cajamarca, la serranía de Piura, Yavaca, Huancabamba, esa zona. No, más acá hacia el centro ya le llaman Yunza. En la parte de Huancayo hacia abajo ya básicamente le denominan el Cortamonte. palo, el árbol, ¿no? Y esa ya es distinta, pero es así, pero el concepto es el mismo, ¿no? Es el Bailar mismo que alrededor es de un árbol. no tanto eso, sino generar un espacio de compartir, ¿no? Generar un espacio de compartir, de fortalecer lazos, ya sea de familia, de comunidades, de grupos humanos, ¿no? Alrededor de compromisos que se van generando, porque conforme vas jugando, vas bailando y vas cortando el palo, también vas asumiendo una serie de compromisos, que son los que justamente van a permitirte que se articule ese vínculo que busca la fiesta, ¿no? O sea, la fiesta no es una fiesta pagana por naturaleza, sino es Tiene un una fiesta sentido. más enfocada a ese sentido de comunidad que poco a poco se va perdiendo, ¿no? Entonces, ese es el tema de la Yunzai, y por ese lado me gusta mucho, porque mientras que se cumple ese nivel de compromisos, todo está muy bien. Sí, pues, a propósito de compromisos, ya estamos en un año eminentemente electoral. Todavía los temas están tranquilos, no estamos en la zona de calor de la campaña todavía. De repente en el mes de marzo, abril, vamos a tener algunas interesantes entrevistas con algunos candidatos nacionales. Te juro que me muero por entrevistar a Rafael López Aliaga. ¿Cómo ves tú este tema ya? Tú eres sociólogo, pero también trabajas tantos años con políticos. Hay una tendencia hacia la derecha, han dicho, latinoamericana, es algo cíclico, ¿no? Ya hemos tenido 30 años del socialismo del siglo XXI, con todas las historias que ya sabemos de Evo Morales, los Kirchner, bueno, Lula todavía ha regresado a Brasil, Rafael Correa en Ecuador. Esta tendencia latinoamericana hacia la derecha, ¿tú crees que el Perú va a seguir también esa tendencia que ya muchos dicen que con Milei y con otros presidentes que han dejado de lado, ¿no? El progresismo, la izquierda, ¿tú crees que vamos por ese camino? A ver, mira, para empezar, yo creo que deberíamos enfocarnos con mayor claridad, ¿no? Para mí no es derecha, para mí es un retorno cíclico del liberalismo.
No estamos hablando ni siquiera de lo que fue el neoliberalismo del consenso de Washington que se dio a fines del siglo pasado, sino estamos hablando más bien de una corriente más liberal donde, por un lado, se busca fortalecer y mantener la economía de mercado, porque eso es lo que se está haciendo en estos nuevos enfoques que se está dando, y por otro lado, fortalecer también el concepto de la política en la persona y no en colectivos, ¿no? Tenemos que adecuarnos a ello. Definitivamente no podemos dejar también la puerta abierta para que con esa presencia, esa corriente liberal que está entrando en toda América Latina, el liberalismo a ultranza o el neoliberalismo nuevamente vuelva a ser de las suyas como ya lo hizo hace 30, 40 años atrás, ¿no? Entonces, Pero tenemos que en eso, prepararnos para controlar también el tema, ¿no? claro, bueno, siempre parece que en Latinoamérica tenemos una tendencia a los extremos, o hemos estado en el extremo de la izquierda con el retorno del socialismo del siglo XXI, la dictadura de Chávez, luego Maduro, pero por otro lado también hemos tenido dictaduras de derecha, porque Fujimori fue una dictadura de derecha, ¿no es cierto? Pinochet también fue un momento histórico en Latinoamérica, la dictadura de derecha. Hemos tenido la dictadura de izquierda de los hermanos Castro en Cuba, Nicaragua y bueno, en Venezuela. Para el Perú, concretamente, en Lima yo veo una sintonía muy favorable hacia la candidatura de Rafael López Aliaga. De repente, ese no saber hablar, porque Rafael López Aliaga no se sabe comunicar, eh, ¿tú crees que le juega a favor? Porque ya hemos pasado de ese Alan García que endulzaba masas y hacía esa política de balcón a otro tipo de política. ¿Y qué rol juega para ti en lo que inclusive Sartori decía en los 90, ¿no? El más media? ¿Tú crees que esta política de este año 2026 va a ser eminentemente en las redes sociales? A ver, mira, para empezar, vamos viendo un poco Por el tema partes. de los extremos, ¿no? Efectivamente, los extremos sí han estado, pero no te olvides que no han sido extremos exclusivamente ideológicos o exclusivamente partidarizados, ¿no? Porque aparte del discurso de Noriega o aparte del discurso de Maduro, más allá no ha habido nada, porque cambios estructurales no se han dado. E igual también un poco ha pasado en el tema con los Kirchner en Argentina, ¿no? O sea, solo han sido temas de matices, pero a través de estos matices se han constituido lamentablemente grupos delincuenciales perniciosos que han sido los que han manejado el Estado. Lo mismo ha pasado en el Perú con el Fujimorismo. No te olvides que el Fujimorismo bajo la dirección de este señor Vladimiro Montesinos, logró nuclear a lo más rancio y delincuencial de las Fuerzas Armadas en el Perú con el periodismo, perdón, y naturalmente con todos aquellos políticos con vocación delincuencial, hicieron una dictadura que luego fue desenmascarada, pero que a pesar de que fue desenmascarada, donde todavía los familiares del señor Fujimori no pueden entrar al Perú porque tienen orden de captura. Sin embargo, tenemos a la hija que está constantemente intentando llegar al poder. Entonces, los extremos son extremos de derecha o de izquierda, pero son extremos delincuenciales. Y no te olvides tú también que lo del señor Porqui no es nada santo. Él no viene, él no ha bajado con un halo de santidad del cielo. Él ha sido siempre el lugarteniente de Castañeda Locio y ha sido el que le hacía los negocios a Castañeda Locio. O sea, eso es lo que no se dice y eso es lo que da pena, ¿no? Que los medios de comunicación no lo digan con claridad, no investiguen, no saquen información. ¿Quién financiaba al Partido Solidaridad Nacional? ¿Y quién era el que manejaba los famosos negocios que se hacían en la Municipalidad de Lima? ¿Acaso no era Porqui?
Y en base a esos grandes negocios que hacía en la Municipalidad de Lima, y no solo en la Municipalidad de Lima, sino también con Fujimori, es que ha podido acumular la riqueza que ahora tiene y en base a la cual dice que él es un gran estadista, que de estadista definitivamente no tiene nada. Entonces, en este momento estamos bajo el peligro de caer nuevamente en las manos de un grupo delincuencial de derecha que nos haría mucho daño, ya sea por el lado del fujimorismo, porque el fujimorismo actual, o el queiquismo actual, porque ya no es fujimorismo, sino es queiquismo actual, no te olvides que también viene de una serie de relaciones, incluso incorporando dentro de la dirección de su partido a narcotraficantes y delincuentes ranqueados en el Perú. ¿No? Entonces, uno de los dos grupos que llegue al poder definitivamente van a ser acciones, van a ser a este grupo de delincuentes que van a seguir saqueando al país. O sea, acá ya no es una posición de izquierda o derecha, acá es buscar, evitar de que los delincuentes sigan gobernando este país. Mira, ve lo que han hecho con el Congreso de la República y tienen la cara y el descaro todavía de aparecer como candidatos, o sea, como candidatos a la presidencia de la República, ese señor Acuña, ¿no? Que incluso maneja el seguro social, o sea, de salud, y que tiene ahorita a los pacientes abandonados en las calles porque no hay medicamentos, no hay equipos para hacer los tratamientos a los médicos. ¿Por qué? Por la sarta de incompetentes que han puesto en la seguridad social, no, sin embargo, es candidato. Por otro lado, la señora Fujimori, el otro señor el señor López Aliaga, el señor Luna, ¿no? Y todos manejados a través de qué? De partidos de familia, porque esos no son partidos políticos. El mismo partido del señor Porqui, el partido es de su propiedad. Él hace y deshace con el partido. ¿Qué democracia interna puede ver ahí? ¿Qué Julio, distribución de poder a través de los órganos de dirección hay? No hay nada. Son familias que toman las decisiones y que quieren seguir manejando este país. Si Carlos Malpica volviera a nacer, se moriría y nos volvería a escribir esa famosa obra, Los Dueños del Perú. bueno, ya yendo al tema, me gusta leer mucho o releer a Sartori, que ya avisoraba lo que hoy estamos viendo con respecto a los medios de comunicación, es que muchas veces distorsionan mensajes y como ya se ha señalado, pues están al servicio de intereses, ¿no? Entonces, esa llamada objetividad ya se ha perdido porque finalmente obedecen a criterios empresariales o a criterios ideológicos o a intereses económicos finalmente, ¿no? Porque los medios de comunicación finalmente son empresas y que tienen intereses. Pero que eres un hombre de partido, que has hecho una vida orgánica, funcional, ¿por qué crees que todavía no son una alternativa viable los partidos tradicionales, ¿no? O son llamados el AP, el PPC. ¿Por qué hay todavía, si bien es cierto, tenemos un rostro joven, ¿no? En algunos de estos partidos como candidatos visibles, porque es que todavía la ciudadanía no los identifica como una alternativa viable para este 2026. Ya, está bien, hay que entrar, hay que entrar. Va. Sí, bueno, Julito, vamos a tener la oportunidad de entrevistar a un gran amigo, ¿no? Lo conozco más de 20 años, creo, Alex Paredes, congresista por Arequipa, y que hemos estado siguiendo de cerca todo lo que él ha estado desarrollando en estos 4 años como congresista. Y bueno, no pensamos tenerlo, pero de repente ya, ahora sí, ya está conectado. Buenas noches, congresista Alex Paredes. Sí, buenas noches, Liz. Muy agradecidos por la gentileza, como siempre, para poder intercambiar puntos de vista. Buenas Sí, noches, congresista. Todo un gusto compartir la reunión. sí, Le saluda sí, Julio Ardiles. Ah, ¿qué tal? ¿qué tal? Sí, profesor, yo le digo con mucho cariño, profesor, porque hemos compartido muchas tertulias, mucha conversación.
Y bueno, desde aquí, desde provincia o desde el interior del país, como nos dicen desde Lima, ¿cómo ve el escenario político, siendo bastante de repente hidalgo en reconocer algunos errores, no personales de usted, sino a nivel institucional, ¿no? Eh, Nunca hemos tenido congresos de realmente con una alta aprobación. Yo estaba revisando estadística de los años 50, 60 sobre el comportamiento y también la percepción de los ciudadanos hacia los congresos, las cámaras, diputados y senadores. Y nunca realmente ha habido una satisfacción plena al trabajo de ustedes. ¿Cuál podría ser de repente la narrativa o la explicación a esta desazón de repente por parte de la población? Bueno, hay varias cosas que no se pueden desconocer, pasando por la autocrítica, pero también hay que hacer la diferenciación, ¿no? Cada quien sabe por qué ha llegado a esta institución pública llamada Congreso de la República. Y se sabe qué se puede hacer y qué no se debe de hacer. Pero hablamos de 130 personas y lo que hayan hecho algunas no significa que todos la han hecho. Y efectivamente algunos tenemos que pasar ese sin sabor porque en este periodo preelectoral se van conociendo finalmente qué has hecho en estos 4 años. ¿Cómo regresas los que somos de regiones? Y hay que entender que hay funciones que se pueden hacer y responsabilidades que se tienen en los dos niveles de gobierno, es decir, el gobierno municipal y el gobierno regional. Nosotros no podemos hacer tareas que les corresponde a ellos. Los hemos acompañado, ayudado, y eso lo pueden decir las propias autoridades municipales y la regional, donde Arequipa cuando se junta logra cosas. El tema de otorgar un presupuesto del canon minero para apoyar a la Policía Nacional, esa fue una idea que nació en los alcaldes. Recuerda tú en aquella famosa bronca que hubo en el Congreso, fue justamente cuando se propuso, nosotros nos encargamos de proponer el artículo al presidente del Congreso. Llegó al Pleno y se aprobó. Y no se aprobó por Arequipa, se aprobó para todo el Perú, ¿no? Y en lo colectivo, pues nosotros hemos pensado mucho en lo que hay que hacer en beneficio de muchos colectivos de trabajadores públicos. Y hay líneas que hemos trabajado de la mano. El tema de la CTS para toda la familia magisterial, ¿no? También el tema de los nombramientos que se están concluyendo todavía, el tema de los trabajadores de Cascovi, que el señor presidente del Congreso todavía no firma la autógrafa para que pasen de casa 728, ¿no? El tema del incentivo CAFAE, trabajadores del sector público, todos. Es decir, hay cosas que lastimosamente no se han podido conocer, no se difunden, pero los trabajadores lo saben, los del Ministerio Público, los trabajadores del Poder Judicial, o sea, todo el Perú, y son familias, no son personas nada más. Y así hay muchas cosas que se han hecho, pero también hay cosas que no se debieron hacer, obviamente, ¿no? El congresista, en relación a ese tema, estamos revisando también la estadística que a mí me encanta. Usted es uno de los congresistas, no solo por Arequipa, sino por la República del Perú, que tiene una alta productividad y también una alta eficacia y eficiencia en lograr precisamente la aprobación de varios proyectos, iniciativas legislativas.
En ese sentido, no podríamos ser mezquinos en negar esa alta productividad y sobre todo en el sector que usted representa, que es el magisterio. Pero yendo al grueso de los congresistas, yo sé que usted no puede responder por ellos, cada quien es dueño de lo que ha hecho, pero así, en un tema institucional, ¿no hay de repente espacios de diálogo entre ustedes que permitan finalmente entender que el descrédito que generan algunos congresistas con sus comportamientos, con esos lobbies que se entiende que hay por ahí de repente, va en desmedro del sistema democrático en general, porque la ciudadanía percibe que las entidades no funcionan. Pero si vamos en una narrativa de que los congresistas son productivos, los congresistas representan a un sector, los congresistas sí tienen una identificación, los congresistas hacen labor representativa eficaz. Entonces podría cambiar ese tema, pero lo que vemos de repente es que no se compran el pleito de mejorar la percepción ciudadana con respecto al Congreso de la República. Sí, probablemente como tú dices, hay cosas que se pueden dialogar, ¿no? Pero también hay sectores que tienen otros tipos de intereses y que tienen mayoría. Ujú. Y hay veces te quedas en el debate, en la discusión, en la comisión, vas a la sesión del pleno igual, y muchas veces tienes que, como se dice en lenguaje político, tienes que saber buscar los votos en el otro lado. Nosotros, que va la reiterancia a lo que tú decías, una CTS de 14% de sueldo total por año trabajado, lograr que ahora es un sueldo total y que se paga, para eso hemos tenido que hablar con todos los sectores, explicar, persuadir y finalmente convencer el voto. Y todas esas leyes han salido con más de 90 votos. Eso dice mucho de la gratitud que se da al docente de primaria, al docente de instituto, al docente de universidad, pero también nosotros el 17 de diciembre del 24 sacamos una ley para todos los trabajadores administrativos del sector público, para que tengan el mismo derecho de un sueldo total por año trabajado cuando cesen, igual que los obreros municipales. Entonces, en el mensaje que nosotros logramos empoderar es que también hay que ser agradecidos con los trabajadores del sector público, ¿no? Probablemente algunas se han impuesto porque no es lejano de reconocer que el sector de la derecha, pues son mayoría, se juntan y son mayoría, más de 65 votos, entonces hay veces no se puede contrarrestar ese tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, ahora vamos Congresista, con la... Adelante con Julio Ardiles, sí, pregunta. sí, justamente, congresista, la interrogante es la siguiente. Como usted dice, lamentablemente hay mayorías, sí, pues hay mayorías y mayorías bastante perniciosas, lamentablemente, para la credibilidad del mismo Congreso, incluso hasta para la democracia del país, ¿no? Pero ¿usted no cree o cuál sería su propuesta en todo caso en relación a los instrumentos de control social que se deberían aplicar al Congreso de la República? Porque lo cierto, congresista, son elegidos congresistas por 5 años y rinda o no rinda cuentas al electorado, a la población que le dio su voto, siguen ejerciendo ese poder sin ningún tipo de límites. ¿Qué es lo que está pasando Bueno, ahorita? chicos, Más de vamos a ocho iniciar con nuestra leyes clase del pro día de hoy, que en crimen, este caso leyes vamos a a hablar medida de de ciertas reorganizar gestión personas. Entonces, estratégica ¿qué es lo y que
podemos de hacer? contenidos, ¿no? ¿Qué Esta es es la lo que parte tenemos donde que vamos impulsar a partir de este proceso a ver cuál electoral hacia vendría a ser esta adelante parte de para las tener redes un Congreso de sociales, la de cómo República podemos mucho manejarlo y cómo podemos más estar ubicado en función a generando los contenido que intereses del sea de pueblo? valor y que nos ayude en nuestra campaña de marketing, que ha sido basada Yo creo que ahí justamente en hay todo lo que que hemos estado revisar analizando esa desde un parte inicio, ¿no? Desde el inicio, y cuando ojalá hablábamos en de la esta próxima comparación y representación lo tenga en cuenta, análisis que hacemos porque dentro hay de nuestra leyes que propia pueden empresa y tener nuestra propia marca. El día todo de hoy vamos a el hablar un poco de cómo se crea y cómo robustecimiento se gestiona jurídico, esto dentro de las pero redes sociales para tiene más o legitimidad menos y la tener un mapa legitimidad, y un como dices orden de tú, cómo se es deben la realizar las cosas. participación de la población, ¿no? Pero, reitero, eso se mueve en un escenario, como tú lo dices, mayorías, minorías. Hay veces quienes tienen mayoría, por ejemplo, en Congreso, hay decisión política, tal vez identificada a grupo, pero tienen la decisión y simplemente no razonan y no dan pie para atrás, ¿no? Eso es, creo, una experiencia que hemos vivido, ¿no? Porque hay veces se explican las cosas, pero no se entienden. Un ejemplo, por ejemplo, perdón, Julio, el tema de la pensión docente. Segunda votación es lo único que falta, pero nadie entendía y nadie entendió. Y acabó la legislatura y no se quiso hacer la segunda votación, a pesar que ya hubo acuerdo de portavoces, ya se priorizó, pero quien dirige Mesa simplemente no autorizó. Bien, entonces lo Inclusive que vamos a ver en desacató estos lo que, momentos lo es que el los poder de la portavoces planificación y por qué un habíamos calendario acordado. de contenidos, Y ¿no? así como En ese primer lugar, lo que punto, tenemos hay que ver otros es el caos, puntos ¿no? Cuando no donde no tenemos ceden, nosotros un calendario de contenido, lo que no vamos a ceden por encontrar más es bastante explicaciones, inconsistencia, una falta justificaciones, de dirección, R con oportunidades y R, pérdidas, y ¿no? Yo también creo vamos a tener que algunos eso beneficios es estratégicos. algo que hay que cambiar, ¿no? Claro, pero Esta primera parte justamente que vendría a ser el caos esas es conductas entendible, vienen por ¿no? Porque decisiones nosotros vamos a ver que políticas si no de los tenemos partidos de lo que vendría a familia que ser un orden gobiernan o en una este manera de momento el Congreso articular de la el República. panorama completo, lo que Entonces, vamos a generar tendríamos que buscar es un espacio justamente este ahí caos, ¿no? De para, no tener un orden no de un cómo espacio, sino poder una propuesta realizar que o tenemos cómo que poder construir, hacer porque una lamentablemente alianza el estratégica. reglamento tanto de Recordemos la que cuando Cámara de hablamos de Diputados como de la marketing, Cámara de redes Senadores ya sociales, está oleado y marketing digital, sacramentado, calidad ¿no? e Ojalá que incluso el podamos marketing en tener su una globalidad, representación que todo tiene revise un todo sentido. esto, No se o trata de de lo contrario publicar, no se tendremos trata que de construir realizar toda una corriente acciones en las que nosotros nacional, simplemente porque está construyendo bonito o porque es un tren de moda o porque simplemente es espacios de el control momento ciudadano exacto, para cambiar las digamos cosas, que porque si no vamos a publicar vamos este tipo directo a de la destrucción contenido, ¿no? de la Dentro de lo que democracia vendría a como ser tal, ¿no? Entonces, un calendario, es en nosotros realidad lo que una tenemos que hacer gran es preocupación. justamente ello, poder Congresista, generar usted un está orden en el que postulando nosotros nuevamente, podamos tuvo hablar o información que iba a poder postular tener al Senado. dirigirnos a nuestro público de una manera ordenada y organizada y que todo cumple un objetivo y un Sí, propósito efectivamente, de Julio, cierta manera, nosotros ¿no? estamos Entonces, ¿qué es lo que volviendo vamos a a estar viendo postular nosotros ya en este para caso, una ¿no? Cuando representación hablamos de nacional. estos calendarios de Estamos contenido, como nosotros lo que candidatos al vamos a Senado Nacional estar dando con el notoriedad número es 9 justamente a lo que y lo que nos impele hemos a nosotros trabajado a lo largo de todo este tomar esta proceso o este decisión, tiempo, ¿no? De cierta manera, que vemos nosotros con vamos a estar riesgo esta última campaña listos para poder demoledora que ha trabajar salido en del lo que Consejo nosotros Fiscal conocemos o ya hemos articulado de a lo largo de pretender estas diferentes terminar con las intervenciones leyes que hemos con las que nosotros logrado vamos a avanzar ir dentro de un marco de justicia trabajando y social. que van a tener todos El un Consejo propósito Fiscal habla final de un que va a estar descalabro basado justamente en económico, ellos, y no ¿no? es cierto. Entonces, Desde el lo 22 se paga la segundo que nosotros CTS a tendríamos docentes un promedio es de que estos 6.000 beneficios de maestros tener que consistencia, cesan el optimización de 31 de recursos y diciembre alineación y con que objetivos fácilmente se se dan utilizan lo que no justamente porque gastan. tenemos un orden, Y porque para todo los otros sectores va a ir también. adecuado a lo que podemos hacer. Pero Con en esto no estos quiero decir últimos que no días puedan utilizar están ustedes en esa tendencias o no campaña puedan utilizar de de repente la decir el canción de Congreso moda no o tiene que no puedan iniciativa de utilizar gasto. La presidenta del algunas Tribunal otras Constitucional herramientas que ya se dan ha dicho dentro hasta del la Internet, saciedad. ¿no? El Lo derecho único de las que sí personas tenemos que tratar de que está esto muchas vaya veces alineado, ¿no? Si nosotros por el vamos a factor tratar de unirnos a económico, un tren de redes pero no lo sociales quieren o de entender. repente a ¿Por qué? una Porque nueva para ellos es tendencia, común, ¿no?, lo que vamos la a diferencia lograr salarial es que entre nosotros trabajadores con o esta el información abandono nueva que tenemos, que está de remunerativo de moda, que los nos va a ayudar trabajadores.
a generar Y mayor por eso notoriedad, nosotros tenemos nosotros cantidad de leyes, eso alineemos lo pueden esta tendencia acreditar en los nuestros objetivos, trabajadores ¿no? En de el caso de la CAS, de trascendencia, sí es cierto que es 728, muy rápido, claro, locadores de no va a tener esta servicio, planificación, que tienen pero si nosotros recortados los tenemos un derechos. calendario de Y entonces, contenido ¿qué en el que haces ya tú, Julio, teníamos si algunos vienen a temas tu oficina y definidos, te dicen, algunas políticas, algunas congresista, formas? porque no se Simplemente cuando acuerdan de nosotros nosotros? lleguemos a Y tener por alguna eso se ha tendencia, algo avanzado. que nos pueda avisorar, que Pero nos claro, pueda ayudar a a algunos generar un exministros de alcance muchísimo economía mayor, porque les es ha lo que dado sucede con los escozor, trends ¿no? o Y con se los creen los personajes dueños influencers del que a Perú, veces se y utilizan para entonces mira poder generar mal porque muchísimo mayor uno mira alcance. bien porque viene de ese Al tener sector, nosotros un calendario que hay de que mirar contenido muy pues bien a las familias estructurado, de lo que trabajadores del sector logramos es público, de que este ¿no? calendario, pues básicamente sea la Congresista, guía yo y que tengo el una tren pregunta que mucho más, vayamos a de utilizar, la repente, música de moda, el influencer que estructural, ¿no? utilicemos, también esté Estamos alineado siguiendo toda su justamente a lo que productividad nosotros estemos parlamentaria, buscando, ¿no? segundo Nuestro a objetivo segundo, final y y que no solo la simplemente se suya, sino sume siempre como hacemos algo, digamos, algún tipo de imprevisto, pero análisis, que nos evaluación, ayude a sobre todo generar con un mayor la alcance producción dentro de de los nuestra congresistas por planificación. Arequipa. ¿Cuál cree usted que podría ser la salida frente al escenario que nuevamente podríamos tener? Recordemos los 90, cuando cuando se rompe este esquema de las dos cámaras, debido a que de repente había demasiada lentitud en esta dinámica entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bien, Todo como tercer avisora punto vamos a hablar un poco de los tipos de tener a calendarios que un tenemos, presidente ¿no? nuevamente que no va a Aquí tener ya un vamos a hablar respaldo de que los... político en ambas cámaras. Nuevamente vamos a tener, tal vez, estoy haciendo futurismo, un presidente de la República que no va a tener mayorías. Entonces, nuevamente vamos a tener esa confrontación permanente, y usted ahora, con la experiencia de haber estado en un Congreso de la República unicameral, ¿cuál podría ser el Bien, les escenario indicaba para de que un justamente Senado nosotros al tener un que de calendario de repente contenido, parte con lo que de una vamos a línea tener base es diferentes bastante, tipos, ¿no? no muy animosa, ¿no? Porque El la tipo gente le editorial, preguntamos, Vox Populi, ¿qué que piensas del justamente... Senado? Y muchos creen, no, es más gasto, no entienden lo que nosotros sí percibimos de que se necesita una cámara reflexiva. ¿Cuál podría ser de repente el argumento para todos aquellos detractores de esta bicameralidad que vamos a volver a tener? Yo creo que más allá de las funciones específicas que se han señalado, hay algo que corregir porque tampoco se nos puede impedir el tema de la iniciativa legislativa, ¿no? Porque obviamente los que nos conocen nos van a volver a buscar y con esta limitación de iniciativa legislativa no vamos a poder aterrizar con las expectativas. Uno. Lo segundo, finalmente, algo que tú señalabas, ¿no? Ojalá entendamos o entiendan, si así fuere, que somos una institución, o sea, no somos personas. Más allá de los partidos políticos, creo que este desenlace en el cual se está viviendo obliga a que todos actuemos de manera madura, sensata, corrigiendo tal vez los errores, las cercanías a la población, las explicaciones a la población de lo que se puede hacer y no hacer, pero no nos carguen, ¿no?, las cosas que tienen que hacer los gobiernos regionales y municipales. Tal vez, alguna vez, yo lo he planteado varias veces, Liz, en las discusiones de la ley de presupuesto, a todos los ministros de Economía. Hoy, 30 de noviembre, vamos a aprobar. El día 1 de enero, el 2 de enero, día hábil, les van a depositar el presupuesto que estamos aprobando a las regiones y a los gobiernos municipales. No, No, no lo hace. no. Y entonces, ¿para qué aprobamos si no les van a dar a nuestras autoridades para que administren lo que se les da? Ese es un tema que, que se debería de cambiar para ver que las autoridades municipales pueden haber algunos que
que no lo van a hacer a bien, pero se fiscaliza, pues, Contraloría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no impidas que trabaje y que venga a Lima, al Ministerio de Economía, como limoneros, para que les autoricen las famosas transferencias, ¿no? Julio Ardiles. Congresista, sí, primero quería hacer una aclaración. Mira, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se cierra en el golpe de Estado de Alberto Fujimori Montesinos, no, no se desactiva por el hecho de que la tramitología de la dación de las leyes eran lentas, sino lo que ellos dijeron es de que el Estado gastaba mucha plata en estas dos cámaras y que por lo tanto se debería hacer una sola cámara para que el Estado no gaste plata, pero a las finales los resultados han sido diferentes, ¿no? Y no te olvides que este modelo de Congreso que tenemos actualmente nace a partir del famoso Congreso Constituyente Democrático, que fue la salida al golpe de Estado de Fujimori y que de una u otra manera también patrocinó Hernando de Soto, porque en esa época Hernando de Soto fue el enlace entre el dictador Fujimori y la OEA para salir de la crisis política en el Perú. Entonces, eso que quede claro. Yo también estoy de acuerdo en que existan dos cámaras, ¿no? Pero lo que no estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo es que a las finales estos espacios de gestión de gobierno terminen convirtiéndose en camisa de fuerza para la democracia, porque con el Congreso, así como está planteado fundamentalmente en la Cámara de Senadores, estamos quebrantando pues el famoso equilibrio de poderes que viene desde la creación de la República y la teoría del Barón de Montesquieu, ¿no? Entonces, si ya está, y es la columna vertebral de la democracia actual, de la democracia republicana que estamos viviendo. Entonces, ahí tenemos que hacer algo, ¿no? Me da gusto que esté postulando usted, ojalá que sea elegido y que también nos acompañe en la pelea que se tenga que hacer para poder lograr de que la democracia realmente sea equilibrada y equitativa en el Perú, o sea que tanto el poder ejecutivo, el poder judicial y el Congreso de la República o el poder legislativo tengan un equilibrio, que no sea uno más sobre el otro, sino que todos tengan la misma fuerza, que es lo que necesitamos para construir democracia. Creo que esa última aseveración es la que entendemos todos, ¿no? Los que creemos en democracia. Debería haber una situación de armonía en las instituciones, comenzando por los poderes del Estado, ¿no? Ni porque tenemos un problema coyuntural, como es el tema de la inseguridad, obliga a actuar de manera madura. Tal vez con las nuevas autoridades, tanto la que se ha elegido en el Poder Judicial el año pasado, la doctora Yanet Tello, el doctor Galvez ahora, se pueda trabajar de mejor manera, porque el tema de la inseguridad es para demostrar cómo los poderes del Estado y otras instituciones actúan pensando en el ciudadano, ¿no? Y no en pretender que esas instituciones sirvan pues como trampolín, ¿no? Para algunos que creo que se han equivocado pues de espacio, ¿no? O debieron sincerar en su momento y decir que van a utilizar el Ministerio Público o van a utilizar el Poder Judicial para trampolín de llegar a la vida política, ¿no? Yo creo que lo que tú planteas debe de hacerse de manera pertinente. Congresista, yo realmente no me parece mucho la democracia, lo digo sinceramente. Yo creo en la meritocracia, yo soy platónica. Y yo creo que realmente la solución final a nuestro país, si es que
se puede hacer alguna reforma, es que no entre cualquiera al Congreso de la República, ni cualquiera entre a la política, porque la política es muy importante como para que cualquiera, con quinto de secundaria y esto, ingresen a la vida política. Y es por eso que estamos como estamos, ¿no? Una opinión personal. Yo sí creo, por ejemplo, que al Congreso de la República deben ir personas como usted, que representa un gremio, que tiene 30 años trabajando por ese gremio. Entonces hace una función representativa eficaz y eficiente porque conoce el sector, magisterio, lo representa y da leyes para ese sector. Entonces, así como usted, tendríamos que tener del sector, por ejemplo, los textileros, los confeccionistas, los emprendedores, verdaderos representantes de ellos en el Congreso de la República, ¿no? Pero no tenemos eso. O sea, nuestro sistema democrático, nuestra ley de partidos permite que cualquiera, mañana yo con 50.000 soles, le doy a un candidato presidencial y tengo el número uno. A un Entonces, dueño de partido político. un dueño de partido político, bueno, excepto si es Acuña, ¿no? Porque Acuña tiene mucha plata y más bien él te Pero paga la igual cobra. campaña, ¿no? Yo, por ejemplo, yo pienso que nuestro país, mientras sigamos en ese sistema, eh, que no es nada meritocrático y cualquiera entra, entonces desanima a cualquiera. Ya, Liz, ¿quieres entrar a la política? 50.000 dólares. No, lo siento, no tengo ese dinero. Y no, pues no me parece digno estar pagando por entrar a la política, ¿no? Entonces, usted es un hombre de doctrina, un hombre con ideología, congresista, entonces, yo pienso que el gran problema y la gran deuda política de este nuevo Congreso de dos cámaras es precisamente la reforma. Eliminar el tema del voto obligatorio, porque allí es donde viene el tema perverso para la población, ¿no? La población sabe que tiene un poder, el voto, y ahí es donde los politiqueros que ya conocemos entregan y hacen pues campañas millonarias con grandes despliegues, ¿no? Y eso tampoco es dable, ¿no? Usted sabe, en Alemania, en Europa, en países más civilizados, no puede haber ostentación. Así yo sea millonario y quiero entrar a la política, yo no puedo gastar 1 millón de dólares en campañas publicitarias en los medios de comunicación. Entonces, porque eso distorsiona y obligan a todos, el pobre y el rico que quiere entrar a la política, a tocar una puerta y realmente convencer a la gente que esa es una propuesta política. Entonces, el día, yo no sé cuándo pasará eso en el Perú, de repente ya no esté aquí, pero yo sí creo que esa es lo que se debe hacer en nuestro país, ¿no? Congresista. Congresista Les Paredes, creo que nos dejó. Y como tú lo señalas, sí, no, yo creo que no se puede malinterpretar la idea que tú señalas porque por ahí te pueden acusar de pretender discriminar a Antidemocrática. las personas, ¿no? Mm. Pero sí, pues hay veces, mirando por los hechos, encuentras luego en el actuar de las personas, ¿no? Probablemente que faltaba esa parte, ¿no? Y lo hemos visto. Nosotros en estos 4 años ya nos conocemos quién es quién y hay congresistas que si han Congresista. hablado 10 veces es mucho, ¿no? Han hablado 10 veces mucho. Mira su producción legislativa, Cero. ni 10, 5 leyes. Entonces tú te preguntas, ¿y a qué se dedicaron los 4 años? Entonces, eso es un elemento objetivo que podría ayudar a tener que reflexionar y repensar y por qué no cambiar, ¿no? Lo que tú señalas. Pues congresista, son sueños de repente, ¿no? Que uno tiene para su país. Pero pienso que algún día se tiene que dar.
pero sí me alegro de verdad de todo corazón, y usted lo sabe, que usted haya llegado al Congreso, porque sí he visto de manera objetiva la productividad, pero comparamos el resto y realmente no encontramos nada. Es realmente muy estéril. Julio César, ya para cerrar esta ronda de preguntas con el congresista Alex Paredes. Bueno, congresista, usted siempre ha sido un líder magisterial, un profesor que tiene muchas generaciones construidas de profesionales, técnicos y posiblemente también en otras ramas de la actividad económica, fundamentalmente acá en la región Arequipa. ¿Cuál es su modelo de Congreso de la República que a usted le gustaría representar, que a usted le gustaría construir? Bueno, la experiencia que nosotros tenemos hasta la fecha, Julio, Liz, es el de puertas abiertas, escuchar, porque los problemas existen y hay veces no se solucionan porque nadie quiere involucrarse. O sea, ser congresista no significa que vas a un platillo volador y eres inalcanzable para las personas. Yo creo que por ahí no Pero va la más o cosa. menos esa es la idea Nosotros, existente ahora, ¿no? sí, pues, y eso lo sabe la población. Yo te puedo decir que yo utilizo vehículo público muchas veces para llegar a donde queda la oficina, la avenida Bancaria. Yo fácil Qué me chévere, subo congresista. a un ómnibus y la gente es respetuosa, te saluda, ¿no? Por lo menos en la experiencia que yo tengo, no he tenido ningún problema. Sí, algunas veces se sientan contigo y comienzan a hablar de las cosas que se deberían hacer, que se pueden hacer, pero en una actitud sumamente proactiva, ¿no? Y entonces eso te permite no alejarte de la realidad, ¿no? Eso ayuda. Y ese es el tema. O sea, llegas a este espacio y como decimos algunos, ¿no? Mientras más alto llegues, más sencillo y más humilde debe ser. Y eso no lo pierde uno. Bueno, en mi caso personal, mi condición de docente ha hecho que nunca pierda esa situación, ¿no? Eso es Y bueno, pues, congresista. Y finalmente, discúlpame, Liz, y sí, finalmente, adelante. ¿cuál es su posición frente a Gerí y las visitadoras? Esa pregunta, el presidente. Yo creo que ahí, yo creo que el tema ya está en los planos en que deberían terminar las investigaciones. Si hay responsabilidades penales, lo dijimos siempre y ante cualquiera. O sea, nadie debe tener privilegios cuando tú transgredes el Código Penal. En el plano administrativo, la Comisión de Fiscalización está desarrollando ya un proceso de investigación. Simplemente hay que pedirle a ambas instituciones, llámese Comisión de Fiscalización y Ministerio Público, actúen. Uno, cuando es adulto, sabe a lo que se expone y tiene que apechugar si cometió delitos. Ese verbo apechugar de Tilsa Lozano se ha vuelto emblemático para muchos. Congresista, de mi parte, finalmente la pregunta de rigor, ¿qué lo anima a continuar en estas esferas políticas, considerando precisamente lo que usted manifestaba como una premisa en la anterior respuesta? Usted es alguien muy conectado con la población, con el magisterio. Eso lo hemos podido verificar en todas sus participaciones, sobre todo en audiencias públicas en Arequipa y en otras regiones. Es muy cercano, no ha cambiado. El Alex Paredes que yo conocí hace 20 años es el mismo Alex Paredes que saludo, ¿no? No ha cambiado absolutamente nada y eso es muy digno, es de reconocer. Pero ahora, de llegar al Senado, allí
ya no va a tener esa conexión tan inmediata con la población, ese vínculo cercano con los profesores que lo quieren tanto. ¿Cómo es que usted se va a acostumbrar? Porque usted es una persona cercana a la gente, es apapachador allí, campechano, y ahora estar allí, porque la Cámara del Senador es algo así como los lores, ¿no? Ese es su origen histórico en Gran Bretaña, poder trabajar de esa manera, porque allí ya no va a tener ese tanta iniciativa, tanto contacto, ¿no? Mm, claro, pero como dices tú, contextualizando, ¿no? La vaca no puede olvidar que fue ternera. Va a ser difícil que yo, no quiera, no pueda recibir a quien te busca. Y si te busca para ayudar, yo no puedo decir no, nunca lo dije, menos ahora. Es Sé cierto. cuáles responsabilidades se pueden asumir, pero podemos delegar lo otro que está en manos de la Cámara de Diputados, porque están quedando muchas cosas en pendiente. Y creo que los trabajadores, las familias, merecen el mismo respeto que las familias con las cuales ya hemos avanzado mucho en el tema de vivir con algo de calidad de vida, ¿no? Correcto. Sí, pues, bueno, congresista, ha sido muy gentil su generosidad con nosotros de poder compartir este espacio de diálogo, de conversación. Le agradecemos infinitamente por este tiempo que es valioso. Sabemos, creo que estaba viajando, pero muchas gracias por contactarse con nosotros, que no sea la última vez, y poder seguir viendo cómo va la política, ¿no? Y algún día ya de repente saber, ¿no? Cómo un político arequipeño ha podido estar allí en esas esferas del poder donde todo es tan diferente, ¿no? Todo es muy cambiante. Pero lo que sí nos alegra es que no haya cambiado usted, porque yo siempre digo que el poder no cambia a las personas, sino simplemente se muestran tal como son en realidad, o han sido en realidad, porque dicen, es congresista, tiene poder, ha cambiado. No, yo pienso al revés, yo pienso que el poder permite ver realmente quién es la persona, ¿no? Aquí tengo un ejemplo. Julio Ardiles era un todopoderoso. Y yo conocí a la misma persona con poder o sin poder. O sea, es igual, usted también. Entonces, son muestras de que el poder no cambia a la gente. Simplemente refleja lo que en realidad son, ¿no? Con poder, dicen, se vuelven soberbios, patanes. Bueno, siempre fueron, ¿no? Lo que pasa es que se disfrazaban de buenas personas. Muchas gracias, congresista. Si tienes algo que decir, Julio. No, nada más, muchas gracias por la conversación, congresista, y bueno, esperemos de que ya caliente la campaña y también que nos visite para ver si tenemos una conversación personal y de esa manera poder ir brindando información al elector para que se vaya construyendo un voto informado en estas elecciones nacionales. Muy bien. No, muchas gracias, Liz, muchas gracias a Julio y ha sido un gusto, aunque sea a la distancia, volvernos a comunicar. Gracias. Muchas gracias. Éxitos, congresista. Bueno, ya cerramos el programa, entonces, Julito, muchas gracias. Esperamos tenerte todos los martes y jueves, mientras tengas tiempo y tengas señal, porque sabemos que a veces estás ahí donde el cóndor tiene chalina, 4.000, 5.000 metros, y yo también, entonces, pero que ha sido muy fructífero conversar con Alex Paredes, un hombre de izquierda, por si acaso. Entonces, pero es un gran amigo de izquierda, o sea, con él se puede dialogar, disentimos muchas veces, pero hay siempre respeto, tolerancia, ¿no? No hay ese prejuicio de decir, bueno, es de izquierda, no es mi amigo. Yo tengo muchos amigos camaradas que son muy respetuosos, de todas las líneas, ¿ah? De todas las líneas, y bueno, esperamos, Julito, tenerte todos los martes y jueves, contactarnos y hacer las entrevistas, ¿no? Los jueves, encantado de la vida. Los martes estamos en el Mirador, que también es otro espacio que lo sacamos a través Ya, de Volcán TV.
Entonces estamos los martes de 5:30 a 7:30, 8 de la noche. También estamos entrevistando candidatos, pero Ya, los jueves encantado de la vida, Lisa, acompañarte, no hay ningún problema. Además, ya. cuando viajo ya el jueves estoy de regreso también acá en Arequipa. Ya, Así pero que muchas invítame a tu gracias. programa, pues yo también quiero ahí estar, y Claro, tienes que invitarme a mí para ya, ir. Tenemos que lógico. calentar, está muy frío, creo, Arequipa por la lluvia, creo. Me están diciendo la Así es, niebla, la lluvia, así es. hay que calentar la campaña, hay que, como yo le digo siempre a Julio, vamos a incendiar la pradera porque todo está muy aburrido por ahí. Entonces siempre hay que mover las cosas porque si no, ¿qué sería de la vida, amigo? O sea, todo tan tranquilo, Al todo. gobernador regional hay que hacerle recordar su principio de incendiar la pradera cuando era estudiante universitario. Ay, nuestro gobernador, que nos quiere tanto, nuestro gobernador. Claro, Sí. pero es bueno, para los amigos que nos escuchan, es bueno comentarles dónde está justamente el origen de esta frase de incendiar la pradera, ¿no? Ay, me Es, encanta, eh, me es, encanta. es una frase que el Partido Comunista Chino construyó cuando luchaba contra el Kuomintang, que era el partido de centro, cuando se hace la Chiang Revolución Kai-shek. China, ¿no? Entonces, Chiang Kai-shek, claro. Entonces, en ese momento es que dice, ¿no? Hay que incendiar la pradera para poder llegar al gobierno. O sea, ¿y eso qué significaba? Eso significaba arrasar con todo, ¿no? Para poder Literal, o sea, nosotros, destruir el sistema y construir su nuevo sistema, que es lo mismo que nos decía Abimael Guzmán acá en el Perú, ¿no? bueno, me encanta conversar Pero contigo, claro, con Julio. una frase anecdótica, ¿no? Hay que incendiar Claro, o la sea, pradera. nosotros no la usamos de manera literal, no vamos a meterle fuego a nada, ¿no? Así es. Hablamos con una analogía porque creemos sinceramente que se tiene que aportar, ¿no? Se tiene que aportar desde la experiencia que tenemos, desde adentro y desde afuera, porque tú has militado en un partido, has hecho campaña en un partido, has analizado y has investigado también, has compartido gestión pública, has sido operador, has sido funcionario público. Entonces, yo pienso que esa experiencia tuya es muy valiosa y nos ayuda mucho y nos da soporte a todo lo que se hace en Requiem sin anestesia. Muchas gracias, Julito. Y bueno, vamos a incendiar la pradera. Me encanta esa Ya, frase, me encanta, me correcto. encanta. Muy bien, Liz. Ya Muchas gracias pues, también. Un ya amigo, saludo a todos los amigos y ya pues los Abrayita, jueves estamos en discusión. Cuídense. sí, nos vemos, nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Ya.